Vamos por favor a Primera de Corintios. Hoy vamos a considerar el capítulo 7, vamos a seguir en nuestra serie, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 24. Dice la palabra del Señor: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. El apóstol Pablo, si ustedes ven todo el capítulo 7, tiene que ver con temas matrimoniales y temas de pareja. Lo vimos desde el versículo 1, incluso hasta este versículo 16, tiene que ver con el matrimonio. Ya vimos algunos problemas de tipo sexual, ya vimos el tema de los viudos, las viudas, del dominio propio, hablamos del divorcio, creo que de una manera amplia, ¿verdad? En términos de las estructuras básicas que debemos conocer bíblicamente acerca del divorcio. Y de repente aquí en el versículo 17 al versículo 24, Pablo empieza a hablar de la incircuncisión, de la esclavitud, para luego en el versículo 25 seguir hablando de los solteros, que si ellos se pueden casar, si no se pueden casar, etc. Y pareciera entonces que este es un tema como aislado, como que no tiene nada que ver. Y la verdad es que no, hermanos. Si respetamos el contexto de este texto, si viene hablando de matrimonio y a partir del verso 25 sigue hablando de temas que tienen que ver con la pareja, la familia o el matrimonio, naturalmente esta porción de texto, Pablo sigue hablando acerca del matrimonio, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Y es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay algunas personas, esto lo voy a tocar cuando llegue también a la conclusión, a modo aplicativo, pero hay algunas personas que cuando uno les predica el evangelio, algo que los detiene, entre muchas otras cosas, su ceguera espiritual, su muerte espiritual, etc., es ¿qué implica para mí volverme cristiano? ¿Cierto? Entonces, esa persona tiene un círculo de amigos, tiene un círculo social, esa persona tiene un empleo, esa persona tiene una familia X, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un testigo de Jehová. Padres testigos de Jehová, tíos, hermanos, primos testigos de Jehová, y esa persona, por el poder del Espíritu, entiende que probablemente está en el lugar equivocado. Pero cuando esa persona considera entregar su vida al Señor y seguir un cristianismo bíblico, algo que lo detiene es: ¿y qué va a pasar con mi familia? O sea, ¿qué implica para mí volverme cristiano? ¿Implica que ya no tenga una relación con ellos? ¿Implica que ya yo no hable con ellos? ¿Qué implica eso para mí? Supongamos que tenemos un deportista, alguien que practica fútbol o lanzamiento de jabalina o algún deporte olímpico. Para muchos de ellos el cristianismo implica: no, pero es que yo no veo muchos cristianos deportistas. ¿Será que yo, si el Señor me llama y eso, tengo que abandonar esto? Hablamos del trabajo, hablamos incluso de posiciones sociales y económicas, ¿cierto? Entonces pareciera que el rico, cuando piensa en ser cristiano, es: venga, tengo que entonces dejar mis riquezas. O la persona que es pobre o no tiene muchos recursos, incluso entiende que esa vida de pobreza pareciera que es la que identifica ser cristiano. Y no, en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos pareciera que
es llamado a que se mantenga ahí. Y Pablo entonces toma este texto y lo vamos a aplicar al matrimonio, pero él está hablando de circunstancias en general. Circunstancias en general. Versículo 17 dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande, y esto ordeno en todas las iglesias. La palabra asignar tiene que ver con, como cuando uno está en una repartición. Tengo varias cosas, yo asigno y es como yo reparto, y a cada uno le tocó una porción de lo que yo estoy repartiendo. El Señor ha asignado a cada uno. Aquí no se nos dice específicamente qué se nos ha asignado, pero más adelante lo que vamos a ver es que Pablo utiliza dos ilustraciones o dos metáforas para explicar lo que está explicando. La primera metáfora tiene que ver con la circuncisión y la segunda metáfora tiene que ver con la condición de esclavo. La circuncisión y la incircuncisión tienen que ver con nuestra posición religiosa. Los de la circuncisión está hablando primariamente a los judíos y los de la incircuncisión está hablando primeramente a los gentiles. Eso es una situación nacional, eso es una situación religiosa. Estamos diferenciando dos pueblos aquí, los judíos y los gentiles. Pero por otro lado tenemos los esclavos y los libres. Los esclavos, habían esclavos judíos y habían esclavos que eran gentiles. Y ahorita vamos a profundizar en ello. Entonces, de acuerdo a esas dos ilustraciones, probablemente lo que el Señor ha asignado a cada uno es que cada uno de nosotros nació, creció en un barrio específico, con una familia específica, con unos ingresos específicos, con una posición económica, social, incluso pudiésemos decir política específica, ¿verdad? Y en una circunstancia de esa, en ese contexto que cada uno tiene, Dios lo llamó. Entonces, cuando Dios me llamó a mí, yo era psicólogo, yo era estudiante en la universidad, etcétera. Yo vivía en Coldesa, en una vereda, con mi mamá, con mi hermano, ¿verdad? Yo jugaba baloncesto, etcétera. Esas son mis circunstancias. A otras personas las llama, bueno, yo estaba soltero. A otras personas las llama estando casados, con 3 hijos, con 2 hijos, con 1 hijo, sin hijos. A otra persona Dios los llama a salvación después de 3 divorcios. A una persona Dios la llama estando en la cárcel, producto de una vida de asesinatos, de delitos y de restricciones. Y en ese momento en que los llamó, tiene unas circunstancias particulares. Aquí particularmente Pablo se está refiriendo a circunstancias de tipo religioso, díganse ceremoniales, pero también circunstancias de tipo civil, relaciones civiles. ¿Y por qué relaciones civiles cuando habla de los esclavos y los libres? Porque esa era una relación, digamos, contractual, por decirlo, aunque no había contrato entre el amo o el señor de la casa y los esclavos que la persona tenía. Y en el contexto, ¿de qué relación civil viene hablando Pablo? Del matrimonio. El matrimonio es un estado civil. La soltería es un estado civil. Estado civil soltero, estado civil casado, estado civil viudo. Ese es nuestro estado civil. Y Pablo tiene esas dos condiciones y él dice, mire, en la condición en que usted fue llamado, esa condición Dios se la asignó a usted. Te llamó cuando estaba soltero, bueno, eso te lo dio el Señor. Te llamó cuando estabas casado, eso te lo dio el Señor. ¿Sí? Y sigue diciendo, según Dios llamó a cada cual. La palabra aquí llamado tiene que ver o se relaciona cuando nosotros fuimos salvados o regenerados por el poder del Espíritu. El día en que fuimos salvos, ese día fue nuestro llamado a la vida eterna, nuestro llamado a la salvación. Ese día, ese momento estaba rodeado de unas circunstancias. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Sin embargo, para los corintios, la vida nueva en Cristo no era aquello que determinaba cómo debíamos vivir en todas las áreas de nuestra vida, sino que eran las circunstancias que rodeaban sus vidas, las que ahora debían ser modificadas para que ellos ahora sí pudieran vivir vidas cristianas dignas del llamado que Dios les hizo. Para ilustrarlo, mis amados, en el caso del creyente inconverso, en virtud de que ahora eran cristianos, pensaban los corintios, querían cambiar su matrimonio mixto, es decir, aquí está mi esposo no cristiano, yo me convertí,
Pero yo tengo que cambiar mi matrimonio para poder vivir como el Señor dice que yo tengo que vivir. Entonces, estando casados, siendo ese su estado civil, querían divorciarse, separarse para ahora sí buscar a alguien en el Señor y casi como empezar de cero de manera, entre comillas, correcta. La idea que había detrás de eso es que no es el cristiano en esa circunstancia que con la salvación del Señor, con una nueva cosmovisión de la vida nueva que tenemos en Cristo, cambia las circunstancias, sino que ellos decían, yo tengo que cambiar las circunstancias para vivir una vida plena en el Señor. Si mis circunstancias cambian, si mi familia cambia, si mi casa cambiara, si el lugar donde vivo cambiara, si yo viviera aquí, si yo hiciera esto, si yo tuviera este trabajo, entonces ahora sí yo pudiera ser y vivir una vida cristiana de X manera. Ese era el pensamiento que tenían los corintios. Sin embargo, Pablo en este texto va a empezar a argumentar que la llegada de Cristo a la vida del creyente cambia totalmente nuestras vidas. Es el cambio interno de nuestro corazón lo que hará que cambien las formas en que nos relacionamos con nosotros, hablando de las personas o con las circunstancias que Dios nos asignó. Y yo quiero hacer hincapié, mis amados hermanos, en las circunstancias que Dios nos asignó. No fueron las circunstancias que nos tocaron, como si eso fuese producto del azar. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas es por azar. Eso déjeselo a una persona que no crea en Dios, a una persona atea, a una persona que crea que de la nada todo sale por azar y por simple evolución todo llegó a ser como es ahora. No. En términos prácticos, no es la quitada de la enfermedad la que me hará experimentar paz y gozo en el Señor. Es el Señor en mi vida el que hace que aún en medio de la enfermedad yo tenga paz y gozo. ¿Me sigue? No es un cambio de estado, un cambio de circunstancia, no es un cambio social, no es un cambio de presidente, de política. Es Cristo cambiando en mí la forma en que veo, me relaciono y reacciono al mundo. Y el estado en el que Dios me puso, el lugar en el que Dios me puso. Por eso Pablo dice, según el Señor le asignó, según el Señor les llamó, así anden. Así anden. Mis hermanos, esto que dice el apóstol Pablo es tremendamente penetrante para nosotros, de cierta forma. Porque si somos honestos, cuando hablamos de cambio, siempre estamos pensando de aquí para afuera. Si mi esposa fuera, si mi esposo fuera, si yo tuviera el empleo que tiene el hermano, si yo tuviera el esposo que tiene la hermana, es que si mi familia fuera, es que si mis hijos tal cosa, si esta persona se va, entonces mi vida, es que si yo viviera en tal lugar, entonces mi vida, como si las circunstancias determinaran nuestra vida. Nosotros estamos en unas circunstancias, tenemos la familia que tenemos, la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, los hijos que tenemos, la esposa que tenemos, la nevera que tenemos, la cama que tenemos, los zapatos que usted tiene, todo lo que usted tiene no lo tiene por azar. El Señor se lo asignó. El Señor se lo dio. Esa es su providencia para usted. Y en ese estado en que Dios te llamó, dice Pablo aquí, ande en el Señor. Lo que va a hacer la diferencia entre usted y otra persona en las mismas circunstancias no son las circunstancias. Porque dice el Señor que nosotros no tenemos el poder ni siquiera para hacer que un pelo negro se nos ponga blanco. No me refiero a ir al salón de belleza y pintarse el pelo. Me refiero a que usted no tiene poder sobre las circunstancias. ¿Cuál es la idea de tener una pensión, de ahorrar para la pensión? ¿Cuál es la idea de eso? Es la idea de creer que yo voy a vivir lo suficiente para ahorrar la pensión y voy a vivir lo suficiente para disfrutar la pensión. Pero usted mañana le da un infarto, ¿y dónde quedan todos esos recursos? Si no tiene hijos, si no tiene esposo, gracias por todos estos 20 años de contribución al Estado Social de Derecho. Gracias por esa plática.
Mis hermanos, tenemos que entender esto. Y muchos de nosotros luchamos con esto en nuestra vida cotidiana. Y si lo aplicamos específicamente al matrimonio, que es de lo que viene hablando Pablo en el capítulo 7 de Corintios, el casado puede verse tentado a pensar, si yo estuviera soltero, y el soltero puede tender a pensar, si yo estuviera casado. Los que no tienen hijos, si yo tuviera hijos, y el que tiene los hijos, yo me hubiera retrasado un poquito en tener hijos. Cuando estamos saludables, genial, pero cuando estamos enfermos, si yo estuviera sano, entonces yo... Si yo tuviera tal cosa, entonces haría esto. Y la idea detrás de cada pensamiento de esos hermanos es que son las circunstancias y no mi corazón en las circunstancias las que determinan mi vida. Gordon Fee, un teólogo, lo pone de esta manera. El concepto de llamado es ante todo una forma de describir la conversión cristiana. Dios llama a las personas a estar en Cristo. Ya lo hemos estudiado, capítulo 1, versículo 9, entre otros textos. Este llamado le llegó a una persona en una determinada situación social. El énfasis es claro en todos los verbos de este pasaje, especialmente cuando se asocia con diversas opciones sociales. Y ahí vemos el esclavo, el libre, el circunciso, el incircunciso. Cada una de estas cosas se nos dio, pero el punto es que independientemente de las circunstancias, a todos se nos llama a estar en Cristo, a buscar a Cristo y a ser como Cristo. No se nos llama a cambiar las circunstancias, a buscar que las circunstancias cooperen a mi favor, porque como diría el pastor Miguel Núñez, cuando tratamos de que todo coopere a mi favor y manipulamos las circunstancias, eso no es vivir por fe. Eso es vivir con cálculos y pensar en conveniencia. Esto significa, hermanos, que fuimos llamados estando solteros, casados, con hijos, sin hijos, en una familia grande, en una pequeña, sin dueños de empresa, sin ser dueños de empresa o empleados. Nacimos en Montería, Medellín, nacimos en Colombia, no en Inglaterra. Y hay hermanos que, es que si yo hubiera nacido en Polonia, yo fuera de 1,90, ojos zarcos, mono, wow. ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué unos nacieron en un hospital y otros por allá en una montaña con una partera? ¿Por qué? El Señor así se lo asignó. Y usted está aquí hoy porque Dios lo llamó a estar en Cristo por encima de sus circunstancias. Nacimos en tiempos de conflicto interno, nacimos en familias cristianas, otros no nacieron en familias cristianas. En esos estados Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que fuésemos salvos. Ahora, si usted nota, las circunstancias en las que fuimos llamados no tienen que ver con temas pecaminosos. No tiene que ver con temas pecaminosos, porque Pablo está diciendo, en el estado en que llamó, asciende. Algunos han interpretado este texto como que, mira, ve, Dios me llamó y cuando me llamó yo era un fumador compulsivo. Entonces yo debo seguir andando siendo fumador compulsivo, porque en ese estado que me llamó así debo andar. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está hablando claramente de unas situaciones civiles, de unos estados sociales, de unas circunstancias religiosas. Temas en las que todos estamos. No está hablando de cómo vivíamos en nuestra antigua manera de vivir, siendo adúlteros, borrachos, mentirosos, ladrones, etc. En otros textos Pablo va a decir, el que robaba, no robe más. Ahí hay un cambio. ¿Por qué? Porque ese no robe más es el fruto de estar en Cristo y de que nuestro carácter está siendo moldeado por el Señor. No porque estas son las circunstancias que me rodearon. Esa persona en esa antigua manera de vivir pudiera decir, es que yo robo porque no tengo que comer. Ok, esas circunstancias de no tener alimento fueron las que Dios le asignó. ¿Y qué es lo que le manda a hacer? En vez de robar, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Ahí no está diciendo, tírele piedra al otro, incendie, haga paro, bloquee, para que... No, le está diciendo, haga lo que a usted de manera individual
a usted como responsable le corresponde. Trabaje. Mis hermanos, lo que vivimos no es producto del karma, ni de vidas malas pasadas, ni producto primariamente de posesiones o influencias demoníacas. Hermano, es que tengo una racha como de 3 meses, yo creo que me están haciendo algo. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. No. Estamos en Cristo. El problema de los corintios es que estaban cogiendo la idea de que si ellos cambiaban las circunstancias, entonces tendrían o una vida mejor en Cristo o su vida espiritual iba a ser mucho más elevada, mucho más especial. A costa de abandonar a sus esposas, a sus esposos. Y Pablo les dice, no. Eso fue lo que Dios le asignó y ahí debes tú dar gloria a Dios. Pero él entonces ahora va a ilustrar eso. Porque alguien pudiera decir, pero entonces ¿qué, pastor? Yo toda la vida voy a estar aquí, entonces, por ejemplo, si yo tengo una condición económica X, entonces yo debo vivir así para toda la vida. Y si yo tengo esto y yo quisiera como mejorar, entonces tengo que estar aquí. Si yo vivo en tal parte, tengo que vivir aquí para toda la vida, porque aquí fue donde Dios me llamó. Pablo va a ilustrar la situación religiosa y la situación civil. Versículos 18, 19 y 20. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. ¿Qué pueblo estamos hablando aquí? Primariamente los judíos. De ellos dice Romanos capítulo 2, 3, etcétera. De ellos era el pacto, las promesas, los patriarcas, etcétera, etcétera. Estas personas se circuncidaban producto de un pacto que Dios hizo con Abraham. Y les dice, todo varón a los 8 días va a ser circuncidado y eso va a ser la señal del pacto. Incluso los presbiterianos entienden que ahí hay una especie de continuidad en el Nuevo Testamento. Por eso los presbiterianos, siendo reformados, ellos bautizan niños. Porque ellos entienden que el bautismo en el Nuevo Testamento es lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión, una señal del pacto. Ellos entendían que la circuncisión no hacía a una persona salva, pero era como una señal externa de que esa persona pertenecía a la familia de Dios. Y ellos bautizan niños bajo la idea de que esta es una señal externa de un cambio que nosotros confiamos que Dios va a hacer de manera interna en el corazón de esa persona. Ellos no creen, como creen los católicos, que cuando uno bautiza al niño, como que el pecado original se remueve, se le infunde una especie de gracia justificadora y la persona es salva. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer es acumular obras para ser salvo. Eso no es lo que creen los presbiterianos. Ellos entienden que el bautismo se debe seguir así como es la circuncisión. Ellos también entienden que el bautismo no salva. Pero ellos entienden que de alguna manera ahí están injertando a ese niño a la promesa pactual, no recuerdo el término, promesa o familia pactual. Nosotros entendemos que el bautismo es para personas creyentes, las personas que se arrepienten de sus pecados. Yo no pudiera verificar eso en un bebé de 8 días de nacido, de 10 días de nacido. Entonces aquí están los judíos que están circuncidados, vienen a Cristo circuncidados y pareciera que Pablo dice, mire, si alguno fue circuncidado, quédese incircunciso, como si uno pudiera devolver la circuncisión. La circuncisión es una operación en el prepucio, hermanos, y en ese tiempo no había anestesia, era como a lo mero macho. Sí, hay algunas tribus africanas que todavía practican la circuncisión y yo creo que esa sería la manera. Al niño de 8 días de nacido se le jalaba el prepucio, se lo colocaba sobre un madero bien jaladito y con una hacha bien afilada, tenga. Se le colocaba como una especie de ganchito, ¿verdad? Eso dolía todo lo que usted quiera. Tenía unos días de recuperación. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Jacob, estos señores de Siquem, violan a su hermana Dina, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, si ellos quieren hacer pacto con nosotros, todos los varones tienen que circuncidarse. Y los mandaron a circuncidar. Y a los 8 días, donde el dolor era mucho más intenso, entraron los hijos de Jacob y arrasaron a todo el mundo. Porque, pobrecitos, ellos no podían defenderse. Era bien doloroso. La circuncisión era la señal del ingreso al pacto. Todos los judíos en general lo hacían. Cuando ellos vienen a Cristo y entienden que ya la circuncisión no vale nada, Pablo les dice, ellos entienden eso y es como, ¿y entonces yo para qué me circuncidé?
¿O para qué me circuncidaron? Yo no voy a circuncidar a nadie. Yo quisiera volver atrás y cambiar esa situación. Pablo le dice, no. Quédese circuncidado. No es que exista la posibilidad de devolver eso, pero Pablo dice, ese fue el estado en que Dios te llamó. Dale gloria a Dios. Ya entiendes que eso ni va ni viene. Ok, perfecto. Sigue tu vida. Y demuestra en medio de esa comunidad que cree que la circuncisión sí vale, que es la vida en Cristo la que vale. Ahora se pasa a los gentiles. Fue llamado a alguien estando incircuncidado. No se circuncide. Pablo está diciendo, miren, eso ni va ni viene. Eso no tiene mucha importancia. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos gentiles estaban bajo la presión de judaizantes para que se circuncidaran. Ellos en Hechos capítulo 15, por eso es que convocan un concilio, porque estaban diciendo, mire, la salvación sí es en Cristo, pero tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Es decir, la gracia más la circuncisión. Y por eso, mis hermanos, vea, lo que fue Pablo, él fue insurrecto, fue inflexible, fue una persona que no tenía nada que ver con nadie cuando del evangelio de la gracia, por medio de la fe, se trataba. Y él a todo mundo careaba y lo confrontaba y decirle, es por gracia solamente, por medio de la fe solamente, no me le agregue más nada. Ni obras, ni circuncisión, ni ritos, ni ceremonias, ni nada. Porque en el momento en que le agregamos algo, ya no es por gracia. Dice Pablo en Romanos, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Son mutuamente excluyentes. Y los gentiles que estaban llegando a Cristo, que estaban conociendo de todos estos pactos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, presionados por los judíos, estaban siendo llevados a que se circuncidaran, como si la circuncisión les fuese dar una vida o un estatus mayor, una vida espiritual más profunda, una vida espiritual más elevada. Y Pablo dice, no, verso 19, porque la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. Ocurrió en los Gálatas. Estos hermanos deben saber que son uno en Cristo y que esos temas, ¿verdad? Que esos temas, esos grupitos no tienen importancia. No hay división ahora ni entre judíos ni gentiles. Y ese es el contexto de cuando él dice de en Cristo no hay ni hombre ni mujer. En Gálatas, cuando dice no hay ni hombre ni mujer, no tiene que ver con las relaciones civiles. El esposo, la esposa, y de ahí se han pegado muchos grupos feministas y de todo para decir que por eso es que la mujer pudiera ser pastora, pudiera gobernar al hombre. ¿Por qué? Porque es que ya no hay diferencia, ya no hay hombre ni mujer en el Señor. Es cierto, pero eso es un tema posicional. Nuestra vida en Cristo es una y ante Él todos estamos igual. Pero Él no cambia las relaciones civiles. ¿Por qué no las cambia? Porque eso es lo que va a tratar en la segunda ilustración, el esclavo y el libre. Al esclavo no le dice Pablo, oye, libérate de eso, rebélate contra tu amo porque tú ya eres libre en Cristo. No, él está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, fuiste llamado esclavo, no te preocupes. Ahora, si en algún momento se te da la oportunidad de ser libre, aprovechalo, dice Pablo. Pero no es algo que él busca. Y esto es bien interesante porque esto es un argumento en favor de esas personas que utilizan esos textos fuera de contexto para argumentar sobre el tema pastoral, cosas que nada tienen que ver. El ser judío o gentil, dice un comentarista, simplemente no significa nada ante Dios. No importa lo que uno fuera cuando fue llamado, eso es lo que sigue siendo sin necesidad de cambiar. Cristo ha hecho que esas condiciones pierdan vigencia, pierdan importancia. Si usted es blanco, si usted es negro, si usted es cholo, si usted es indígena, eso no tiene nada que ver. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. En ese estado, dice Pablo, debemos permanecer. Sea incircunciso o circunciso, porque al final esa no es la esencia vital de nuestra vida cristiana. Nuestra esencia está en Cristo. Ahí está nuestra esencia. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 dice: ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Tú, aunque estás circuncidado, vives como si no fueras circunciso. Es decir, vives como los gentiles. ¿Por qué? Porque tú no guardas los mandamientos. Tú vives tu vida a tus anchas. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y eso es lo que dice Pablo. Una persona que es gentil, que no se ha circuncidado, pero vive de acuerdo a la ley, ¿no se le toma esa vida de acuerdo a la ley como si él estuviera circuncidado? Porque la gracia y la circuncisión para los judíos era: yo me circuncido y me comprometo a vivir de acuerdo a esta ley. Pero si yo no vivo de acuerdo a esa ley, mi circuncisión, no vale absolutamente nada. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ya no hay razón para estar persiguiendo estas cosas, ni buscando estas cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Aquí, en el texto que nos atañe, dice: sino el guardar los mandamientos del Señor. Guardamos los mandamientos porque amamos al Señor. Capítulo 6, versículo 15 de Gálatas dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios tiene que regenerarnos para poder vivir la vida que debemos vivir en cualquiera de las circunstancias en las que estemos. Riqueza, pobreza, salud, enfermedad, soltería, matrimonio. Blanco, negro. Con gafas, sin gafas. ¿Cuál es la segunda ilustración que utiliza el apóstol Pablo? La segunda es una condición social. Versículo 20, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran personas que se compraban en el mercado. Yo compraba un esclavo y ese esclavo se convertía en mi propiedad. De hecho, el griego para esa palabra es doulos, y el significado es como una persona cuya vida y propósito depende del amo a quien le pertenece. Entonces, por eso cuando aquí Pablo dice: aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, de este texto, lo que está diciendo es que la libertad del esclavo no dependía del esclavo. La libertad del esclavo dependía del amo, que por alguna circunstancia ya no lo podía seguir teniendo como esclavo. Sea porque la ley dijera que tenía que liberarlo, o sea porque ese amo ya no tenía recursos para sostener a ese esclavo. Entiéndase hoy un empleado. Haga de cuenta que usted tiene una finca, qué sé yo, y ahí tiene un mayordomo, y las personas que le sirven y le trabajan ahí viven ahí. Esas personas dependen de usted, reciben un sueldo suyo, etcétera, pero ellos no pueden decir un día: ay, renuncio y me voy. No, eso dependía del dueño de esos esclavos, y ellos podían libertarlos. En muchas ocasiones, cuando el amo liberaba a los esclavos, lo que hacía el esclavo era devolverse donde el dueño y decirle: yo quiero estar contigo de manera voluntaria, yo me entrego a ti. Yo no me quiero ir, yo quiero seguirte sirviendo. Y eso es un poco lo que el Señor hizo. Éramos esclavos del pecado, Él nos compra a precio de sangre, nos da libertad, y nosotros nos volvemos esclavos de Cristo por amor, no por obligación. Entonces, ¿qué le dice Pablo a la persona esclava? Muchos podrían vivir en condiciones que uno diría: wow, son condiciones difíciles, pero Pablo, lejos de decirles a ellos: rebélense contra sus amos, hagan una protesta, incéndienle la casa, dañen los cultivos, organícense para que ellos entiendan que ustedes son la fuerza obrera del país. No, Él les dice: no se preocupen, en esa condición glorifiquen al Señor. ¿Por qué razón? Más abajo Él va a decir: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Sea que yo fuese esclavo o no, en Cristo yo soy libre. Entonces, ¿qué me permite esa libertad? Vivir de acuerdo a la libertad que me dio en Cristo. Entonces, el amo a mí me manda a barrer
la cuadra, yo no le voy a barrer la cuadra, yo le barro todo eso, porque es que yo no le sirvo a mi amo terrenal. Yo le estoy sirviendo a mi amo celestial, quien compró mi vida a precio de sangre. Y en el trabajo pasa exactamente igual. Entonces es que si yo tuviera otro jefe, es que si mi jefe tal cosa. No, es que tu jefe primario no es ese jefe. Tu jefe primario es el Señor. Y a Él le servimos. Y mis hermanos, lo que muestra la historia de numerosas biografías de personas que vivieron en situaciones adversas de ese tipo, es que al final, en esta vida o en la otra, Dios les recompensa. Los amos tienden a ver, esta persona es distinta. Hay una película, se la recomiendo, es incluso de una persona que se supone es cristiana, se llama El nacimiento de una nación. En inglés es The Birth of a Nation. Habla de un poco de la esclavitud en Estados Unidos y el tiempo de transición cuando los esclavos se rebelaron. Y bueno, más allá de esa rebelión con la que yo diría puede ser cuestionable, ¿verdad? Tampoco es que estamos haciendo una apología de vea, esos esclavos debieran seguir siendo esclavos. Pero el tema es que este esclavo en esta casa era cristiano, predicaba la palabra y el amo de ellos era particularmente bondadoso con ellos. Les permitía casarse, celebrar matrimonios, tenían unas condiciones, tenían casa, tenían todo en comparación con otras casas, con otras haciendas donde el trato era, en extremo inhumano. ¿Y por qué pasaba esto? Yo veía la película y yo, ¿pero por qué? Es que esta persona buscaba servir a Dios, no buscaba servir a su amo. Y el amo de alguna manera entendía que él estaba siendo bendecido y estaba siendo prosperado por él, y que lo que diferenciaba a esa persona del resto de sus vecinos también hacendosos era que los demás no eran cristianos y él sí. Incluso llegó un momento en que lo utilizaron a él para que fuera a predicar a otras haciendas para ver si esos esclavos de las otras haciendas cambiaban. Y ahí fue donde él dijo, pero ¿qué es lo que está pasando? Habían esclavos que con un cincel, hermanos, le quitaban los dientes al rojo vivo. Esos son la clase de tratos que ellos experimentaban. Mis hermanos, estas personas van a sufrir el juicio de Dios por haber tratado a personas que portaban la imagen de Dios de esa manera. Pero también, mis amados hermanos, el Señor nos dice, mire, las circunstancias no son las que cambian. El que cambia es el corazón, que puede sobrellevar esas circunstancias. En general, Dios en medio de la adversidad siempre nos saca adelante. Nunca nos deja avergonzados. Nunca. Lo vivió José, lo vivieron todos los profetas que fueron perseguidos, expulsados, asesinados, aserrados, y en esta vida o en la otra vieron su recompensa. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban recompensa de los hombres, porque su recompensa venía de Dios, venía del Señor. Mis amados, nosotros éramos esclavos, el Señor nos salva y nos hace libres. Y siendo libres, somos esclavos del Señor. ¿Y qué pasaba con el libre? Versículo 22. De la misma manera, aparte de él que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. La persona libre era la persona que el amo liberaba, y esa persona ya podía hacer con su vida lo que se le daba la gana. Se iba, compraba, se casaba, ya esa persona pudiera hacer lo que bien le parecía. Pero muchos de estos libertos, se les llamaba libertos, volvían a su amo y decían, yo quiero seguir contigo. Miren la dicotomía. Los corintios entonces decían, si yo soy esclavo, tengo que buscar liberarme para poder vivir una vida plena. Y Pablo les dice, no, ahí deben vivir para la gloria de Dios. Si hay alguna manera en que usted puede ser libre, hágalo. O sea que hay una posibilidad de cambio. Pero no es una posibilidad que yo estoy luchando y frustrándome y quejándome y renegando, sino que se presentó, gloria al Señor. Entonces yo tengo un trabajo donde me gano, qué sé yo, 500,000 pesos. Y Dios me llamó ahí. Y en otro empleo me van a pagar, qué sé yo, el triple. No. Si hay una oportunidad, hágale. Pero sea el lugar donde usted esté, ¿cuál es su misión? Glorificar al Señor. Vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque el que es esclavo es liberto del Señor. Y el que fue llamado libre es esclavo. No tenemos escapatoria. Como quiera que usted lo ponga, somos
libres y esclavos al mismo tiempo. Somos libres y esclavos al mismo tiempo. Entonces, mis amados, en la primera ilustración, la circuncisión, se le dice al circunciso no cambie, al incircunciso le dice no cambie, razón, ni lo uno ni lo otro cuenta. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. En la segunda ilustración, la esclavitud, el esclavo se le dice no se preocupe, glorifica a Dios en esa condición social que Dios le asignó. Ahora, si hay una manera en que tú puedes obtener la libertad y te la conceden, pues aprovéchala. Y al caso del libre, no piense que porque usted es libre puede hacer lo que quiera, porque usted es esclavo del Señor. Usted es esclavo de Cristo. Permanezcan en el estado en que Dios los llamó. Ahora, mis amados, si aplicamos esto al matrimonio, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque ese es el contexto del texto. Ni la soltería importa, ni el matrimonio importa en un sentido espiritual. Como si ser soltero me diera una vida espiritual mucho más plena. O como si ser casado es como si yo tocara un pedacito de cielo. Quizá uno dice como que ay, el matrimonio es bueno. La soltería también es buena. Pero cuando se trata de glorificar al Señor, de vivir para el Señor, de andar en el Señor, de caminar con el Señor, ni lo uno ni lo otro importa. Porque usted como soltero tiene la misma meta, estar en Cristo, andar con Cristo, ser como Cristo, y el que está casado tiene exactamente la misma meta, ser como Cristo, andar como Cristo, vivir como Cristo. El que es rico y el que es pobre tienen exactamente la misma meta. Probablemente al rico se le llama que parte de vivir en esa vida de riqueza es dar más generosamente, pero ese dar generosamente, más allá de que dé, es porque eso contribuye a ser como Cristo. Y el que es pobre también tiene la misma meta. El que ya terminó su bachillerato, su universidad, tiene sus doctorados, tiene la misma meta que la persona que no sabe leer ni escribir. Tiene la misma meta. Esas condiciones, mis amados hermanos, no son motivo para yo ni creerme más, ni creerme menos, ni pensar que mi identidad está ahí. Y entonces si yo la cambiara, yo sería más pleno. No. Mi meta es ser como el Señor. Por eso más abajo Pablo va a decir, hablando del soltero y del casado, si usted está soltero, no busque, no se afane por casarse. Eso dice Pablo. No procures buscar mujer. Y si estás casado, dice, no procures soltarte. Viva en ese estado. Y más por las circunstancias que en el momento estaban rodeando la iglesia de Corinto. Mis hermanos, nuestra identidad cualquiera que sea, nuestra posición social, cualquiera que sea nuestra relación civil con otras personas, está en el hecho de que fuimos comprados por precio. Versículo 23. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nuestra vida, propósito y valor están en el Señor. De Él depende lo que somos, lo que tenemos, lo que no tenemos. Podemos proyectar, planear, trabajar para tener casa, carro, beca. Usted puede hacer eso. Pero tenemos que entender que cualquiera de las circunstancias en las que en ese camino nos ponga el Señor, Dios nos la asignó y ahí tenemos que dar gloria a Dios. No es fácil pasar por el sufrimiento. Esta semana Lian ha estado casi todos los días con fiebre. Hoy le amaneció, ese ojito está, mejor dicho, parece que le hubieran picado un enjambre de abejas. Hemos pasado unas noches como complejas esta mañana. Esta mañana, cuando me acosté en la noche, estaban atravesados. Y yo no pude acomodarlo, lo movía y se movía, lo movía. Y yo no quería molestarlo, entonces me acosté en el piso, en una colchoneta, boca arriba. Y resulta que Lian, como yo duermo ahí y sirvo de muro de contención, Lian estaba boca abajo, se volteó boca arriba y cayó. ¡Pah! La cabeza de él me dio aquí, esto se me hinchó, ¿verdad? Y mi esposa, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, mi amor, tranquila. Pero hermanos, me dio un dolor de cabeza. Yo dije, Señor, hasta aquí llegué. ¿Verdad? Si yo pudiera haberme tentado al Señor, quita todo esto. ¿Por qué Lian no duerme sola en su cama? ¿Por qué yo tengo que...? ¡Ah! Y yo pudiera empezar a hacer todo eso.
O yo pudiera decir, Señor, gracias porque esto me ayuda a ser más compasivo, más amoroso, a estar más pendiente, a entender cuál es la labor de un papá, de un pastor, de cuidar, proteger, independientemente que sea la hora que sea, ¿verdad? Porque así cuidas tú por nosotros, así velas tú por nosotros. Independientemente de la hora, la circunstancia, Él está ahí. Mis hermanos, le pertenecemos al Señor. Y es por Él que debemos vivir, sea cual sea nuestra circunstancia. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Tengan cuidado de ustedes y de la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios. Parte final. La cual Él compró con su propia sangre. Ustedes fueron comprados a precio de sangre. Esta es la compra más costosa de la historia de la humanidad. Un Rolls Royce es un auto de lujo. Uno de los dueños mandó a hacer el carro que probablemente es el más caro del mundo. Y parte de la personalización le dijo a los de la empresa Rolls Royce, le entregó una bolsa de diamantes y le dijo, me hace el favor y pulverizan los diamantes, lo mezclan con la pintura y lo pintan. El carro se ve perlado. Y ese perlado que tiene el carro no es Mireya barata. Es literalmente polvo de diamantes. De los carros más costosos del mundo. Pero ustedes valen infinitos carros Rolls Royce. Fueron comprados a precio de sangre. Nadie tiene cómo pagar eso. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué dio el Señor? Se dio a sí mismo. A sí mismo. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que no fueron redimidos, esa palabra redención es comprar, no fuiste redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro, como plata, sino con sangre preciosa. Esta semana veía sobre cómo extraen el oro en una de las canteras más grandes que hay de Estados Unidos. Hermano, eso es enorme. Tienen que utilizar explosivos. Hay una retroexcavadora que en una sola palada carga por ahí 20, 30 toneladas de material. Y eso pasa por cualquier cantidad. Tienen que procesar toneladas y toneladas de tierra para sacar un lingote de oro. Un lingote que podrá costar $1 millón, $2 millones, lo guardan en la Reserva Federal, pero dice Pedro aquí que esas son cosas perecederas. Eso perece, eso se queda aquí. Ustedes fueron comprados con una sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pertenecen al Señor. Apocalipsis capítulo 5 verso 9 nos pone la escena de dónde vamos a ver consumado esto. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente blanca, negra, india, estadounidense, rica, pobre, circuncidada, incircuncisa, con hijos, sin hijos, solteros, casados. Y todos vamos a estar allá cantando. Digno es el Señor, digno de abrir sus sellos, porque fue inmolado. Mis hermanos, vivir para la gloria de Dios es vivir donde sea que estemos, como sea que estemos. Procuraremos mejores oportunidades y condiciones si el Señor las provee, sí, pero el llamado no es a que nos estemos quejando y renegando o pensando, es que si mi esposa fuera como la de Aviva Nuestro Corazón, este matrimonio fuera distinto. No. Es que si mi esposo fuera como el pastor Miguel y MacArthur junticos, ¡wow!
No. Es que si yo predicara como el pastor Brian, wow, Señor, yo me imagino. No. Si usted maneja Juan 3:16, es lo que sabe, glorifique a Dios con Juan 3:16. Dame a su esposa, sirva a su esposa. No se me va a quedar en Juan 3:16. Te va a seguir. Pero lo que el Señor le asignó, vívalo para la gloria del Señor. Muchachos que están en el colegio, ay, que si yo estuviera en ese colegio, mira ese uniforme tan bonito, en cambio acá, media hasta la rodilla, esa falda hasta los tobillos, glorifique al Señor ahí. Es que si mi profesor fuera como este, glorifíquese con el profesor que todos los días pone tareas, que todos los días le pone trabajo, glorifique al Señor ahí. Conclusiones, hermanos. Les había dicho al principio que hay personas que, inconversas, que cuando uno les predica, siempre están pensando en, entonces, ¿qué me toca dejar y qué me toca cambiar? Usted le va a decir, no, Dios te llamó ahí tienes que glorificar al Señor. Yo hablo mucho con el hermano Edward sobre su trabajo. Los horarios, ustedes ven que a veces de noche, de mañana, y uno decía, Señor, glorifica al Señor ahí. Ahora, si le sale otro empleo, usted lo procura, pero mientras esté ahí, glorifica a su Señor. ¿Qué quisiera tener más tiempo? No, glorifica al Señor ahí. Algunos hermanos que anhelan el servicio ministerial, entonces piensan que el cristiano solamente hace esto. O en la iglesia lo único que se hace es predicar. No, hay mucho por hacer por fuera de estas cuatro paredes. No haga cosas para estar aquí. Glorifique al Señor donde usted está. Las personas que practican deportes, a mí me dijeron, Brian, el deporte para nada aprovecha, no sé qué. Y yo, bueno, dejé mi deporte y cuando yo entendí esto, volví a entrenar. Ya tenía 23 años, ya era viejo. Entrenando yo con pelados de 15, 16 que corrían hasta, mejor dicho. Pero yo daba gloria a Dios. Muchas veces me llamaban, Brian, dele un consejo a esta gente, porque es que estos pelados están como perdidos. Brian, mira, esta gente no me está viniendo a entrenar. Tú que ahí, tú manejas las cosas. Dios me permitió glorificar a Dios mientras estuve ahí. Si nosotros nos aislamos y creemos que la vida cristiana es un gueto en estas cuatro paredes, no. Donde sea que el Señor nos ha colocado y designado, glorifiquemos al Señor ahí. Decía el pastor Miguel Núñez, el problema de muchas iglesias hoy por hoy es que cuando comunican, por ejemplo, acerca del ministerio pastoral, piensan que el ser pastor es ser predicador. Y por eso tenemos más predicadores que pastores, aunque tengan el título de pastor. Pastorear no es predicar. Pastorear incluye predicar. Pero es necesario que Dios ponga ese corazón en nosotros. Así es que si yo no soy pastor, ¿desde dónde voy a glorificar a Dios? Desde donde yo estoy. David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Y cuando él fue a luchar con Goliat, ¿en qué fue lo que pensó? Un momentico, no me pongan con época armadura, cosas, porque es que cuando yo era pastor yo tenía que defender mis ovejas de osos, leones. Hermano, ¿usted sabe qué es un oso? Hay una película que se llama El Renacido, Leonardo DiCaprio. Con eso fue que por fin él se ganó su Oscar. No, ¿fue con ese? Sí, creo que fue con ese. Y él lucha con un oso. Hermano, el oso lo dejó prácticamente muerto, destruido. Destruido es con la mano aquí, la garra, costillas rotas, de todo. Él sobrevivió. Pero él luchó literalmente con un oso. Y yo pensaba, cuando veía esa lucha, yo, David, ¿tú cómo eras que le hacía, muchacho? Hermanos, yo fui al zoológico de Medellín y allá había un león y ese coso estaba ahí sentado. Como ellos se sientan así imponentes, como reyes de la selva, ¿verdad? Y uno dice, gloria a Dios, hay una malla aquí, ¿verdad? Y yo lo puedo contemplar y decir, Señor, gloria a Dios por ese león. Él allá y yo acá. Pero David cogía sus ovejas y se enfrentaba y que se venga el que sea, con piedras y ondas. Eso fue
esa fue la experiencia que él utilizó. Y dice, bueno, Goliat puede ser como un león, vamos a darle su piedrazo. Donde él estaba, glorificaba al Señor. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho vamos a ser fieles. Hermana, glorifica a Dios en tu soltería. Hermana, glorifica a Dios en tu matrimonio. Hermano, glorifica a Dios en tu soltería. Hermano, glorifica a Dios en tu matrimonio. Glorifica a Dios con hijos. Glorifica a Dios sin hijos. Glorifica a Dios con un esposo amable, perfecto. Glorifica a Dios con tu esposo, que es difícil. Glorifica a Dios con tu hijo que te escucha. Glorifica a Dios con tu hijo que no te escucha. Glorifica a Dios. Oremos.